Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis. Horizonte Utópico. Horizonte Utópico. Horizonte Utópico. Horizonte Utópico. Hola Horizonte Utópico, ¿qué tal? Programa número 46. Soy Domingo Canales, estoy contento de estar con ustedes y también muy contento porque está con nosotros Laura Padilla. Hola Laura, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, Domingo. Saludo a la gente que está viendo tu programa en este momento. Yo te estaba viendo cuando estaba en la ciudad de Los Ángeles, por eso me agregué a una de tus fans, ¿no? Y la verdad te felicito. El día de ayer comentábamos esto, ¿no? De esta plataforma que utilizas y que te permite, pues, que prácticamente en todo el mundo, ¿no? Es así la magia de las redes sociales que están revolucionando la comunicación, los medios de comunicación, y pues se tiene una mayor libertad y se puede comparar, sopesar los diferentes fenómenos sociales que nos aquejan día con día. Quiero saludar también a mi amigo Cristian Navarrete en los controles. Hola, ¿qué tal? Bien, hoy tenemos un tema especial porque está con nosotros también una persona especial, Laura Padilla, acapulqueña ella, que tuvo que viajar a Estados Unidos, particularmente al estado de California, pero pasó algo muy bonito. Ella llegó a trabajar por nosotros los mexicanos en aquellas tierras, es decir, por los migrantes. 16 años, toda una vida, casi 16 años como activista. ¿Qué hacía ella allá en el estado de California? Pues estaba luchando por la reforma migratoria para lograr también un camino a la ciudadanía, que quiere decir al final de cuentas derechos plenos. Y por favor, explícanos cómo llegaste a esta labor. Eres una heroína, ¿cómo llegaste a esta labor? Porque nos llegan noticias muy feas de cómo nuestros migrantes que aquí no tienen las debidas oportunidades, tienen con todos los sufrimientos dejar su tierra, dejar a sus familiares, enfrentarse a otro idioma, a otra cultura, a otras leyes, para trabajar y tener un sustento. Es decir, para dignificarse como seres humanos todavía más. Laurita, por favor. Pues muchas gracias, que esto que me mencionas, yo con mucha humildad, porque creo que es un trabajo humano, sí. Domingo, el que decidamos como ciudadanos, pues tener esta empatía con el otro, con el desconocido, con el que no tenemos quizá un lazo consanguíneo, pero sin embargo nos une una sola justificación, que es la migración. El fenómeno migratorio como tal, pues se da, y lo platicamos el domingo, desde aquella persona que decide desde su lugar de origen emigrar o salirse precisamente e irse a otro lugar desconocido con la intención, prácticamente yo creo que el 90%, si no es que un poquito más, un 95% de las personas que migramos, sí, es por una necesidad económica. Quizá hay un porcentaje de 10 o 5% que migran por una situación de inseguridad o por una situación de cuestión política, ¿no? Porque sí, están precisamente los que piden asilo político. Pero ese es el mínimo. Ahora, diríamos que la situación económica es la que nos obliga a tener que emigrar. En mi caso personal, yo como mujer oriunda de aquí, del puerto de Acapulco, yo trabajaba en la radio, decidí irme también por una situación económica. Y bueno, emprender, el encontrarme, ¿no? El cruzar la frontera, el estar del otro lado, y en ese andar empiezas a entender en este camino y en esta necesidad todo lo que un migrante tiene que vivir y padecer. Pero lo más interesante de todo ese trabajo que decidí hacer, cuando cuando hay una empatía, cuando entiendes el dolor del otro porque lo empiezas a vivir, pues quieres defender la causa, que es una causa, creo que es una causa justa,
No hay barreras en el mundo. Las bardas y las barreras las hacen los países y los gobiernos y los líderes de las naciones por necesidades muy particulares. Y en este caso, los Estados Unidos, pues ha sido el lugar donde una gran mayoría de guerrerenses, una gran mayoría de gente que viene de Centroamérica, de Latinoamérica, de Europa, de todas partes del mundo, vamos a este lugar. Y en el caso específico de la ciudad de Los Ángeles, pues obviamente que es prácticamente, dicen algunos, la capital de los mexicanos en el exterior, por el gran número de mexicanos que habitamos en lo que es la ciudad de Los Ángeles. Entonces, yo tuve oportunidad en este viaje, porque tuve también la oportunidad de trabajar allá en un medio de comunicación en la radio, de tener contacto no solamente con la comunidad mexicana, sino con la comunidad latina, que también pues está en esta situación, ¿no?, de riesgo, que es ser indocumentado, de no tener papeles, de haber cruzado la frontera y sin tener permiso de trabajo, pero que sin embargo hacen un esfuerzo extraordinario, como cada guerrerense, como cada madre, padre, hermano, familiar que está allá, para enviar remesas y ayudar a sus familiares que se encuentran en sus lugares de origen. Sí. Oye, me llamó la atención cuando dices que con toda justicia, es cierto, muchas veces ya no solamente el anglosajón norteamericano, sino muchas veces algunos grupos reaccionarios o personas que confunden ciertas cuestiones de las nacionalidades, creen que no es justo que nuestros paisanos ganen lo justo en Estados Unidos. Yo nada más quiero darles un dato. A ver. El 60% de lo que consumimos en una mesa es importado. O sea, somos una nación prácticamente dependiente de los alimentos de otra nación. Los automóviles en su mayoría son autos de marcas norteamericanas, como los electrodomésticos también, entre otros muchos artículos. Entonces, quien más provecho ha sacado, y gracias a ese provecho ha erosionado la economía de México y de Centroamérica y de otros países en Sudamérica, pues han sido precisamente los Estados Unidos. Y si mucho del estancamiento económico que padecemos es a causa de que ellos han tenido grandes ventajas. Lo menos que pueden hacer es intercambiar esta situación que están viviendo nuestros paisanos. O sea, no hay ninguna injusticia en que ellos migren, además que es un derecho humano. Es un derecho humano, efectivamente, es un derecho humano. Sin embargo, los grandes capitales, este doble discurso que vemos en las autoridades norteamericanas, sobre todo en los republicanos, y lo estamos viviendo ahorita con este fenómeno, y digo un fenómeno porque esto que está sucediendo, que tiene pues con los ojos abiertos, espantados, porque está rompiendo todas estas series de prácticas de respeto, digamos, entre comillas también, porque hay que recordar que el imperio norteamericano, porque sí es un imperio, ¿no?, los Estados Unidos, pues ha hecho de las suyas, pero a final de cuentas se representa en el mundo como una democracia que respeta los derechos civiles de los ciudadanos, cosa que en la realidad no es cierto y que se está viviendo ahorita con la administración del presidente Trump. Y digo, no me gusta decir presidente Trump porque con Trump, dejémoslo ahí, porque causa escosor. Y yo quiero hacerte algún tipo de preguntas. Me gustaría que nos narraras lo que tú has vivido, lo que tú has trabajado. No sé si me permitas mencionar que los dos grandes partidos de Estados Unidos, que son los republicanos, representan el ala conservadora, la derecha, por así decir, y los demócratas, la izquierda o la parte más progresista. No sé si me permitas decir que el Partido Demócrata ha contactado contigo, se han interesado por tu labor de todo esto que está pasando. Había un antes y un después. Con Obama había X situación, y con la llegada de Trump las cosas cambiaron y hay todo un discurso incendiario. Pero me gustaría que fueras tú quien nos puntualizaras cómo se está viviendo, cómo están viviendo nuestros paisanos, nuestra gente, la situación actual en Estados Unidos. Mira, hay que decir la realidad. Dentro de la administración del presidente Obama, que es un tipazo sin duda, ¿no?, un buen personaje para el discurso, ¿no?, sí, para hacer este diálogo, caerte bien, muy agradable y todo, el primer presidente de origen afroamericano, sí. Pero hay que recordar, a final de cuentas, que el descontento que hay dentro de la población norteamericana blanca, porque hay que recordar que la cantidad de latinos que habitan en los Estados Unidos, en su gran mayoría que son de origen mexicano o descendientes de mexicanos, sí, hay cerca de más de 55 millones de latinos en los Estados Unidos, ¿no? Somos la primera minoría que hay en los Estados Unidos. Ha habido un gran avance. Tenemos gente en el Congreso que son de padres que son
indocumentados, inclusive que sus hijos y ya están en los congresos en diferentes estados e inclusive algunos pocos, pero ya están en el Congreso Federal. Bueno, ha habido este avance, pero ¿qué pasa? Desafortunadamente, en ese doble discurso que se da y en esos acuerdos en lo oscurito que se da también allá, es que los grandes consorcios, las empresas, hacen acuerdos con los congresistas para perjudicar al ciudadano. Cuando se habla de que a nosotros los que somos mexicanos, que se nos consigna de alguna manera, Domingo, y la gente yo creo que vive en Estados Unidos lo sabe, un saludo para los paisanos allá que la están viviendo y que son gente de verdad muy trabajadora y que no se les reconoce, hay que decirlo, Domingo, hay mucho estereotipo. No es la realidad cuando se escucha un discurso y se nos quiere poner a nosotros los mexicanos como los culpables de que el ciudadano norteamericano que vive en la zona centro-este de los Estados Unidos no tenga empleo o no esté ganando o no sea bien remunerado. Eso es mentira. Los acuerdos que hubo o que ha habido desde hace mucho tiempo, cuando se habla de que, por ejemplo, la hora. La hora en el estado de California va a llegar a partir del 2019, me parece, 2018, la hora se va a pagar a $15. $15, ¿no? Ya, no hagan cuentas porque todo el mundo se va a querer ir para allá y eso está muy difícil. Aguanten, esperen, no es tan fácil, permítanme, déjenme contar bien la historia, no se crean la primera. Miren, se paga $15 la hora, efectivamente, ahorita están pagando a $10.50 la hora, sin embargo, el estado de California, que es un estado muy rico, me parece, creo que es la séptima o novena economía del mundo, nada más el estado de California, porque la gran cantidad de ingresos que tiene en la industria del cine, tiene el Silicon Valley, tiene, en fin, el turismo, tiene mucha manera es un estado que tiene, es un país dentro de otro país, ¿no? Son casi 40 millones de habitantes que habitan en todo lo que es el estado de California. Por eso es que se van a aumentar, pero también es un estado muy caro. Pagar las rentas allá, ustedes, si hacen las cuentas, digo, bueno, yo trabajo 8 horas y me pagan a $10.50 la hora, bueno, gano y es un dineral en comparación con los salarios de aquí. Sin embargo, hay que recordar, también se gasta en dólares, las rentas son muy caras, hay que pagar impuestos para todos lados, pero sí se puede vivir, ¿no? Se puede vivir. Modestamente, pero se puede vivir. Y regreso al punto de inicio. El discurso que se ha dado, esta estridencia que se ha dado por el ala más radical del Partido Republicano, al culparnos a nosotros los mexicanos de que estamos despojando de sus sueldos, no es cierto nada más así. Hay otro factor muy interesante. Son los grandes consorcios quienes se hacen de la vista gorda por no querer decirle a el paisano que se va con esa necesidad económica con la que nos vamos prácticamente todos, oye, si yo estoy ganando aquí 120 pesos al día y tengo 3 personas que mantener y gasto todo eso, todos mis gastos, imagínense ustedes, y me voy allá y me dicen, vas a ganar $80 el día, pues haces cuentas, ¿verdad? Y dices, yo aquí estoy, pero obviamente hay que pagar impuestos, te quitan esto, no tienes documentos para trabajar de manera ilegal, entonces ahí viene el recorte, ¿no? Entonces gastas también en dólares, Domingo. Entonces, ¿qué hacen los dueños de las empresas? Véngase la mano de obra barata, yo no le digo nada al IRS, que es Hacienda, me hago de la vista gorda, pero hay gente intermediaria ahí, entonces el trabajador que hace el trabajo que no quieren los norteamericanos blancos, lo hacen ellos. Hay que tener cuidado también con lo que se dice. Claro. Sí, son los líderes, aparte de otras cuestiones, son líderes en la doble moral los estadounidenses, hay que reconocerlo, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? Claro. Oye, ¿existe una campaña de terror? Sí. Sí, yo estoy convencida que sí. ¿No nada más por Trump o también hay sectores? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está viviendo esta campaña de terror? Mira, yo cuando ayer platicamos con Domingo acerca del tema que íbamos a abordar el día de hoy, yo le decía, prácticamente hay una campaña de terror por parte de los medios. Hay que recordar que hay medios que simpatizan con el partido republicano, ¿no? Y hay medios que son más neutrales y medios, obviamente, pues que no quieren en busca dar la verdad, final de cuentas, y hacer periodismo serio, ¿no? De análisis, así como tu programa. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Pues ellos obviamente es el estar vendiendo esta idea que es como si ya ganamos, ya tenemos la presidencia, entonces vamos a imponer nuestro derecho a que se escuche nuestra verdad. Entonces, ¿qué pasa?
Si no se quiere salir esos más de 11 millones que están de indocumentados en la Unión Americana, porque según esto, de acuerdo al discurso de Trump y de gente que está en el Congreso de Estados Unidos, que son racistas, que no nos quieren, que nos echan la culpa, y no habla solamente de los mexicanos, Domingo, hablo de gente que no quiere al afroamericano, que no quiere al asiático, que no quiere al hindú, que no quiere, ya salieron hasta los judíos, que según esto habían hecho un hermanamiento y ya también le tocó a ellos, ¿no? Pero bueno, se sienten los desplazados. Pero si yo tengo al presidente de Estados Unidos envalentonado, que no respeta las normas, porque a final de cuentas no es un hombre formado dentro de la ideología quizá más conservadora del Partido Republicano, sino es un hombre espectáculo, que está ahorita teniendo al Partido Republicano atrás de él, a la extrema derecha atrás de él, a gente que está en los medios de comunicación, a gente que tiene mucho dinero y que se siente desplazada porque durante los años de la administración, no solamente de Barack Obama, sino en otras administraciones anteriores, pues obviamente fueron quedándose a un lado. Entonces es el momento ahorita de retomar todo esto. Por eso es que escuchamos este discurso y esta campaña, creo yo, y estoy convencida, que hay muchos acuerdos, otra vez insisto en la palabra, en lo oscurito, en donde los dueños de las empresas, porque también reciben cuestiones de económicas, deciden, bueno, si la gente no se quiere ir, porque vamos a seguir haciendo redadas con los de inmigración, pues que se vayan por voluntad propia. Cristian nos pide un corte para identificarnos con nuestros patrocinadores, a quien les mandamos un saludo con mucho cariño. Yo quiero, regresando, que nos digas si ha crecido con Trump las deportaciones, si la situación está realmente candente, o cuándo. Me parece que me dijiste que en el 2018 las cosas pueden endurecerse. O cambiar. Me gustaría mucho que, regresando del corte, nos precisaras, por favor. Sí, cómo no. Okay. Detalles del corazón. Desayuno sorpresa y algo más. Estás escuchando Horizonte Utópico con Domingo Canales. No te desconectes. En un momento continuamos. Ahora Horizonte Utópico y Cinépolis Galerías Acapulco te invitan a ti al cine. Es muy fácil ganar. Tómate una foto solicitando tus boletos a través de una cartulina, una hoja de papel o en lo que tú quieras. Debe de llevar #Horizonte Utópico, #Cinépolis Galerías Acapulco. Y súbela a los comentarios de esta publicación de Horizonte Utópico. Detalles del corazón. Desayuno sorpresa y algo más. Estamos de regreso con nuestra amiga Laura Padilla, quien nos trae todos las peripecias, todo el reto que es vivir en Estados Unidos siendo de México o siendo particularmente del estado de Guerrero. Pero no nos olvidamos tampoco de nuestros hermanos latinos, porque allá, me decía Laurita, pasa algo muy interesante. La comunidad latina se identifica así. Ya no son necesariamente salvadoreños, guatemaltecos o mexicanos, son los latinos, y logran lo que muchas veces la OEA no ha podido. Allá en el sur de Estados Unidos, por lo menos, sí logran verse como una sola nación. ¿Sabes por qué? Porque nos une el idioma. El idioma. El español nos une. Estando en Estados Unidos, nos une el idioma. Entonces, por eso dejas de ser mexicana o guerrerense, acapulqueña, y te conviertes en latina, ¿no? A final de cuentas. Entonces, la comunidad latina creo yo, algo está pasando que quizá me da la impresión, a lo mejor gente que nos está viendo, inclusive en la Unión Americana, diga, no es cierto, seguimos avanzando. Pero pienso y siento que desde la llegada del presidente Trump, no quiero decir presidente, discúlpenme, desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en los Estados Unidos, siento que hay una especie de parada innecesaria del avance que habíamos tenido en la comunidad migrante latina en los Estados Unidos. Porque con esta campaña, que yo insisto, es una campaña, Domingo, del terror,
porque pienso que algunas, los de Seguridad Nacional, alguna gente del Congreso han hablado con dueños de empresas que tienen canales en español para sacar esta serie de noticias que aterrorizan a nuestra comunidad que está ya indocumentada. Cuéntales, por favor, cómo esas cadenas en español, ¿cómo acosan? Cuando te han entrevistado. Mira, lo bueno es que el espacio de las redes sociales se puede decir todo lo que quiera, ya después si ya no me invitan a ningún canal, ya no me importa, va a ser culpa de Domingo Canales. No, lo que pasa es que si los que viven en la Unión Americana, a los canales, no voy a decir las cadenas, ustedes saben perfectamente bien cuáles son, los que tienen mayor impacto en nuestra comunidad, pues en los noticiarios que son los de la noche, los más vistos, ¿no? Por un sector todavía, porque las redes sociales se les están quitando ese espacio. Pero bueno, entonces sacan esta noticia de impacto en donde dicen migración, la Secretaría o el Servicio de Inmigración y Aduanas hizo una redada en la zona periférica de Los Ángeles, en donde se habla que hubo 40 detenidos. Y entonces después de eso entra la primera nota y ¿qué aparece? ¿No? Vamos a ir a un reportaje de nuestro compañero fulanito de tal, que se encuentra desde el lugar de los hechos. Y sacan a una señora en donde empiezan, imagínense ustedes que están viendo ahorita esto, sacan a una señora llorando, con el rebozo, llorando, con sus hijos allá atrás, porque a su marido, que iba a hacer su chamba, ¿no? Con los compas a trabajar, a ir a hacer a trabajar en la cocina, a poner los pisos, lo que usted y yo sabemos los que vivimos en Estados Unidos, ¿qué hace? ¿No? Sale, lo detiene saliendo de su casa, y el señor, como no conoce sus derechos, se lo llevan rápidamente a una de las cárceles que tiene ICE, ¿no? Ustedes saben lo que significa ICE, que es inmigración y aduanas, obviamente, que sirve para estos casos, que a las personas que no tienen documentos se las llevan ahí, después rápidamente, como dice Trump, los vamos a deportar. O sea, ni siquiera les dan oportunidad de que lleguen a un juicio, sino rápidamente, de manera fast track, como está diciendo este tipo que es el procurador de justicia ahorita en los Estados Unidos. Bueno, ahí no se respetan los derechos humanos, que cualquier persona, sea indocumentada o no, ojo lo que estoy diciendo, lo digo como activista, cualquier persona que sea indocumentada o no, si es detenida por el Servicio de Inmigración y Aduanas, mejor conocido como ICE, tiene derecho, es cierto, a permanecer callado, pero a hacer una llamada y buscar a un abogado que lo represente, porque necesita y merece un juicio antes de ser deportado. Pero bueno, regresando a la nota que sale en el encabezado prácticamente de los noticiarios, pues aparece esto. ¿Qué le causa a usted que está viendo esa nota? Terror, miedo, angustia. No voy a querer salir de mi casa, no voy a querer llevar a los hijos a la escuela, porque afuera me va a estar esperando una patrulla, una camioneta con gente vestida de verde, que todos sabemos que los de verde pues son los del ICE, ¿no? Y que se van a llevar y no solamente eso, se lo van a llevar en 48 horas, lo van a dejar en Tijuana, sea centroamericano, sea mexicano. Laura, ¿y qué pasa con los consulados? Pues ahí viene la ayuda. Pero mira, hablando de los consulados, desafortunadamente, a mi parecer, creo que no ha habido una información mucho más agresiva por parte de los consulados, y uno de los consulados más grandes que existen en la Unión Americana, de los 50 que hay, porque hay prácticamente en cada estado de la Unión Americana, creo que no ha sido mucho más fuerte, más agresiva esta campaña para decirnos, no solamente a nosotros quienes vivimos allá de manera legal, sino al indocumentado, al que vive trabajando allá recogiendo la pizca, que trabaja todos los días, que se levanta a las 5 de la mañana, lleva el tren y se va a su camino por el freeway, por la autopista, para irse a su trabajo. ¿Estarán preparados los consulados norteamericanos? Bueno, los consulados mexicanos que están en la Unión Americana, ellos han dicho que sí. Yo hasta ahorita pregunto, y yo creo que usted también le voy a recordar, el presidente Peña Nieto dijo que se iban a autorizar $1,000 millones para precisamente dar a los consulados que contrataran a abogados de inmigración, para que dieran servicios a bajo costo a los paisanos que necesitan ayuda para evitar el ser deportados. Sí. Yo hasta ahorita, y yo vivo en Los Ángeles, yo hasta ahorita pues no he escuchado mucho de eso, pero sí, creo que sí hay información, pero insisto, la información debe ser mucho más agresiva por parte de los consulados, para que el mexicano que está en la parte más apartada, haciendo su trabajo de todos los días, le llegue esa información y sepa cómo defenderse. Oye, si me dices que en el 2018 se va a endurecer las medidas para deportar a paisanos mexicanos, ¿qué relación, cómo ves, qué escenario
Mira, hay dos cosas que están sucediendo que en el Congreso ahorita en los Estados Unidos, porque esta administración pues tiene, por el voto que le favoreció, tiene controladas el Congreso, obviamente, de lo que son representantes, que sería la Cámara de Diputados en México, y la de senadores son controladas en su mayoría por republicanos. Una cosa favorable con la cual se está luchando en esta campaña que se llame Resist o resistir, ¿no? Ante los embates de esta administración republicana radical, ¿no? Supremacista, nazi, ya lo hemos visto, ¿no? En fin, todos los adjetivos peores que puede representar un ser humano los tiene esta administración y lo estamos viendo, y por eso es el terror. Pero ante el terror debemos de tranquilizarnos y pensar, así como lo están haciendo ellos ante el ataque, no descansar nosotros, y debemos de tener información. Estos acuerdos que no se dicen y que no llegan mucho, o que no se dan, que salen en algunos medios de comunicación, pero que debemos de tener esa información, es de que se están aprobando iniciativas que se van a convertir en ley y que entrarán en vigor a partir del próximo año, para que se endurezcan las prácticas por parte de inmigración, para ir a las empresas y detectar dónde hay gente que no está presentando un permiso para trabajar de manera legal en los Estados Unidos. Entonces, esto tiene que ponernos en mucha atención a los que estamos viviendo en la Unión Americana. Si usted tiene un familiar que está allá, que investigue, que llame al consulado, que vaya, haga un esfuerzo, por favor, porque eso va a pasar. Pero la otra buena noticia es que afortunadamente ante este fenómeno tiene que haber una respuesta. No podemos estar pasivos ante el ataque, ante gente que tiene el poder. Ante el poder, ¿qué tenemos que hacer? Organizarnos. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando? La propia sociedad civil se está organizando para participar de manera pues voluntaria, si eres ciudadano, para registrarse, en este caso en el Partido Demócrata o de manera independiente también lo puedes hacer, para participar en las próximas elecciones que me parece se van a llevar a cabo dentro de un año, domingo, en Estados Unidos, que son elecciones intermedias. Creo que van a ser en noviembre, que sería que algunos congresistas van a tener que participar para ver si permanecen, porque ya saben que ahí se reeligen, aunque luego no hacen nada. Laura, ¿tú crees? Me decías que las deportaciones entre la administración de Obama y Trump estaban casi iguales. Bien, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Tú crees que con la necesidad que tienen de mano de obra lleven del discurso incendiario a la práctica tantas deportaciones? ¿A qué voy? Poniendo atención a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en otras partes del mundo, como en Rusia, en donde están a punto de ser nuevamente líderes en la producción de granos, nada más y nada menos como lo hacían antes en la URSS, y Estados Unidos no se puede quedar atrás por todo lo que significa la cuestión de los alimentos. Entonces, ¿quién es el que produce los alimentos en Estados Unidos? Se sigue requiriendo de la mano de obra barata, efectivamente, pero hay que recordar que la gente que está dentro de esta administración y el control que tienen ahorita los republicanos y sobre todo la extrema derecha, ellos, es una maquinaria que ha funcionado durante los últimos, ¿qué serán? 40 años así, Domingo, ¿no? En donde, se ha trabajado de esta forma, pero llega esta gente que son más radicales, que son nacionalistas, que dicen, a ver, hemos trabajado de esta manera, pero no, según en el discurso, o lo que mencionabas tú, Domingo, en el discurso se dice una cosa: lograr hacer un cambio no se puede transformar usos y costumbres de la noche a la mañana. Tiene que haber acuerdos, tiene que modificarse, tienes que desplazar a gente, decir, a ver, no podemos sacar a 2 millones, porque, ¿te acuerdas? Hay que recordarle a la gente, ¿se acuerdan que cuando Trump se mencionaba inclusive en esas campañas, les digo, de terror que se hacen, ¿no? Psicológico para todos, de que iban a llegar 2 millones, ¿no? Rápido, se esperaba que 2 millones de mexicanos regresaran. No, la misma cantidad de personas que son deportadas porque cometen delitos o porque ya estaban en lista para ser deportados por cuestiones de juicios que ya tienen ahí, que ya finalmente se finalizan y que los deportan, sigue siendo la misma cantidad. Las redadas siguen siendo redadas, efectivamente, sí, pero no ha aumentado el número, porque entonces ya habría aquí información en México en donde se dijeran, oigan, hicimos una encuesta y ya nos están diciendo que está llegando más gente aquí que ha sido deportada. No es cierto. Es esta campaña psicológica que utiliza los medios de comunicación oficiales para poder hacer que el ciudadano que vive en las sombras
como se nos dice luego así, ¿no? Creo que somos ciudadanos que vivimos en las sombras, pues salga de las sombras, pero no para quedarse ahí porque va a ser ya ciudadano o residente permanente y se va a ser ciudadano en poco tiempo, no, sino porque simplemente de manera voluntaria dice, aquí yo saliendo con esa psicosis que hay, con este mensaje esquizofrénico de Trump, pues obviamente me voy de manera voluntaria, pero ya se hubiera detectado, llevamos poco más de 6 meses de esta administración. Bueno, menos mal que no han deportado a tanta gente, sin embargo, sí están en la gran necesidad de sus reformas y de conseguir estos derechos plenos por los que tú has trabajado durante muchos años. Bien, Laura, yo te quiero preguntar, espero que no te vayas tan pronto. Ay, yo dije, no ¿verdad? te vas a poner, no, ¿qué me vas a preguntar? No quiero que te vayas pronto porque tienes mucho trabajo con el Estado. Tienes mucha información para los funcionarios encargados de migración, de el desarrollo rural, del desarrollo social en nuestro estado. Yo espero que alguien se acerque a ti, por favor, y platiquen y te puedan pedir aquellos datos, aquella información necesaria para ayudar a nuestros connacionales. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Me dice ayer un dato que me dio, me lo recordaste, que me dio tristeza, que si deportan a un ciudadano, le da el gobierno mexicano 3,000 pesos. Claro, hacen una gran campaña, pero dime tú, ¿de qué sirven esos 3,000 pesos a una persona que regresa? Porque les quitan muchas veces sus recursos. ¿De qué sirven esos 3,000 pesos? Entonces, deben de estar preparadas las autoridades para actuar. Y si no tienen la información, la experiencia, ni el trabajo de campo como tú lo tienes, poco hacen, poco o nada hacen. Me gustaría saber si alguien se te ha acercado, si has platicado con algún funcionario, algo tiene que pasar para que no te regreses y te lleves toda esa experiencia, todo este conocimiento, sin que lo ocupemos aquí en Acapulco o en Guerrero. No, pues yo creo que con esta ventana de oportunidad que me estás dando aquí, de expresarlo como, finalmente como residente, ya como ciudadana, como, pues soy ciudadana binacional, ¿no? Porque afortunadamente, a diferencia de otros países, ¿verdad? Como Corea o como Honduras, que pierden su nacionalidad, fíjate qué triste, ¿no? Nosotros tenemos ese acuerdo que se respeta, ¿no? Yo soy ciudadana mexicana con derechos plenos, ¿verdad? Y también soy ciudadana de los Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que, mira, desafortunadamente, dinero hay, recurso hay para ayudar a estos paisanos que van a regresar aquí de manera voluntaria o deportados. Lo que pasa es que no hay voluntad para poder que este recurso, un paisano que viene con ese... Imagínense nada más la ocasión de un trauma de ser deportado, esposado, después de 14, 15, 16 años de trabajar de manera, pues, honesta y digna, y ayudando con las remesas a tu familia que se encuentra acá, en México o en el Centroamérica, donde se encuentre, y que estás trabajando, y que de la noche a la mañana, que ya tienes hijos nacidos allá, o hijos que te los llevaste pequeños, y que son los llamados dreamers, o sea, que tendríamos que hablar, ese es otro tema. Es otro tema que, por favor, espero que... Bueno, que ese es otro tema, pero pero te iba a decir, nada más para cerrar, Domingo, antes, porque ya nos dijeron aquí, ya nos hablaron de arriba, para decirnos que quedan 2 minutos, nada más con eso cierro, que si hay voluntad, si hay interés, lo bueno de toda esta tragedia humana que se está viviendo en los Estados Unidos, y con este discurso racista, xenófobo, discriminación que tenemos por parte de la administración Trump en Estados Unidos, pues obviamente nos ha sacado de ese anonimato en el que estábamos. Y yo te agradezco que me des la oportunidad de contar esta historia, ¿no? Esta versión de quienes vivimos allá, porque a veces, y lo digo sin honor de ofender, hay autoridades que van allá, que no tienen el conocimiento ni la vivencia. A lo mejor tienen la buena voluntad, pero no están llegando a donde se debe de llegar para que la gente que está allá se conforte. Mira, hay gente que cuando va un funcionario allá, lo que quiere es que la abracen, lo que quiere es que la apapachen, que le diga, no le puedo dar ahorita, pero mire, yo estoy con usted, valoramos su trabajo, sabemos el esfuerzo que usted hace, le doy un abrazo, y no le vengo a decir que usted va, porque la gente es muy sencilla, de origen muy humilde, quizá no se sabe expresar. Yo vengo y lo digo porque, bueno, yo tuve la gran fortuna de trabajar en un medio de comunicación y digo las cosas como yo las veo porque las he vivido. Pero es importante que haya una comunión y que realmente, lejos del discurso que dan las autoridades aquí, que vamos a hacer y que estamos preparados, no, señores, no están preparados. Así es. Pero mira, me gusta lo que estás diciendo y es a mí lo que me inquieta. ¿Cómo el partido
demócrata en Estados Unidos, adquiere tus conocimientos, tu experiencia, ocupa tu persona, tu trabajo, sin importarle de qué nacionalidad eres, porque tienes un trabajo. En cambio aquí no ocupan ese conocimiento, no tienen esa sensibilidad para trabajar en equipo, en conjunto. Mira, Cristian nos está apresurando, yo entiendo, espero que regreses pronto, por favor. Hay mucho de qué platicar, hay muchos temas que quedan en el aire y que son importantes. ¿Son más de 20 millones de mexicanos en Los Ángeles? No. De los 55, poco más de 55 millones que hay de latinos en la Unión Americana, prácticamente se habla que son 35 millones que son de origen mexicano o descendientes de mexicanos. No significa, Domingo, que todos 35 millones nacieron aquí y se fueron para allá. No, que son a lo mejor que se fueron para allá y que tuvieron hijos allá, pero que descienden son de origen mexicano. Les mando yo un caluroso saludo y los veo como héroes. Así es. Sí, y espero que pronto volvamos a tratar esos temas que nos interesan allá y aquí. Muchas gracias, Laurita, un placer. Amigo. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Saludos, amigos de Horizonte Utópico, hasta el próximo martes. Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico.